Amigos, amigas, bienvenidos. Un placer enorme saludar con ustedes en todas partes del mundo, donde nos ven, nos oyen, nos critican, nos estimulan. Es un placer también conversar con académicos sobre la situación nacional. No suelo, en temas importantes, extraer o conversar con personas que a lo mejor no están preparadas para manejar los temas. Pero hay otras que sí, como Humberto Chacón, ex decano de la Facultad de Filosofía, PhD. Vamos a conversar sobre la situación que vive el país, sobre lo que captamos nosotros en la República del Ecuador. El gobierno viene haciendo una serie de ensayos, Humberto, no sé si así le podemos calificar, que modifica el IVA, que modifica, cómo va a modificar el precio de las gasolinas, que va a focalizar los subsidios, en fin. ¿No es esto ponernos, habituarnos a este estado que posiblemente venga más tarde? Buenas noches, mi estimado Marco. Buenas noches a las personas que escuchan este prestigioso e histórico programa ya entre tintos y papeles. Eh, Realmente el proceso electoral que de una u otra manera definió o en el que elegimos como presidente al señor Noboa, a este momento, a Daniel Noboa, eh, este es un proceso bastante, no solo diría particular, sino un proceso medio alborotado. Y en el alboroto realmente el país tuvo que decidir por alguien para que nos termine gobernando. Y claro, se presentaron cosas no tan claras que terminaron definiendo que el señor Daniel Noboa sea el candidato a la presidencia, sea el presidente de la República, considerando que él en la primera vuelta no tuvo más que el 5% del apoyo y luego obviamente superó ese apoyo muy significativamente. Ahora, digo esto porque en realidad quiero mostrar la poca preparación. No quisiera hablar de la preparación del señor presidente como profesional en su área específica de conocimiento, sino su limitadísima preparación como un estadista, es decir, como un experto en cosas del Estado. Y cuando una persona no tiene conocimiento o no tiene experticias para tratar los temas del Estado, cuando eso no sucede, entonces nos enfrentamos a lo que estamos viviendo los ecuatorianos desde el primer día que asumió el gobierno hasta este día que en verdad no sabemos qué horizonte tiene, cuál es la visión que tiene planteada en términos de gestión de gobierno, porque las cosas o las acciones que operativiza son acciones inclusive contradictorias, vacías de sustento, sin estar reestructuradas, es decir, son conjunto de acciones que evidencian la ausencia de un programa de gobierno con fundamentación filosófica, con alcance ideológico. En ese contexto, entonces, todo vale. Y ese todo vale no es bueno para el país, ni siquiera para él como candidato. Correcto. No es posible, enfrentando un tema de seguridad en el marco de un programa o proyecto denominado Fénix que nadie conoce. Sí, Esas cuestiones son las que están marcando esta suerte de inconformidad y descontento de la ciudadanía con respecto de la gestión de gobierno y con respecto de la política, por supuesto, mi estimado Marco. sí. Ahora, el pueblo ecuatoriano está captando la situación de las insinuaciones del presidente de la República y sus voceros. Como podríamos decir, en algún momento están tanteando para ver qué es lo que hacen, cuál es la medida que a lo mejor les resulta favorable, en fin. Pero el pueblo ecuatoriano está cansándose de esta situación. Desde que prácticamente asume el gobierno, viene la que va a aplicar, que va a retirar los subsidios, que va a aplicar el alza de la gasolina, en fin. Pero esta guerra, entre comillas, anunciada, está siendo ya tiene respuestas de algunas organizaciones sindicales que hoy mismo están en las calles en Quito.
esta incertidumbre del gobierno, esta falta de claridad en las tesis políticas, hace que a más del miedo se sume el descontento. Sí, creería que esta suerte de caminar sin rumbo, sin un horizonte con respecto del gobierno, y que nos ha ido incorporando el concepto del miedo, este concepto como que está desvaneciéndose por efecto de, diría yo, de esta serie de cosas, de actividades totalmente incoherentes y que no se corresponden con lo que necesita el país. Y obviamente, si no se corresponden con lo que necesita el país, no tiene los productos, no tiene los efectos deseados. En temas de seguridad, nos pusieron en las calles a policías, nos pusieron en las calles a militares, pero me parece que no le pusieron como una especie de estrategia común, sino les dijeron, bueno, ya salgan, y su sola presencia en las calles va a generar una suerte de temor, amedrentamiento en la ciudadanía. Posiblemente sí en la ciudadanía, pero no en los gestores de la violencia, que de una u otra manera, lastimosamente tenemos que decir, están, están habitando en el mundo de lo institucional y fuera de lo institucional también. Frente a esa situación, la población como que ha ido perdiendo ese miedo al que nos fueron involucrando a su debido momento, y ahora, frente a esta suerte de decisiones, no solamente diría antipopulares, a esta serie de decisiones inadecuadas con respecto a la política pública, con respecto a la gestión de gobierno, esta hace que la sociedad en su conjunto comience a pensar en que hay otros mecanismos para decir que no estamos de acuerdo con lo que está haciendo este régimen en lo político, en lo económico, en lo social, en lo nacional, en lo internacional. Y esas formas, obviamente, que de una u otra manera se habían como que no olvidado, pero sí dejado atrás, el de la protesta, ¿no? El de la protesta que va siendo cada vez más constante, que está siendo estructurada por movimientos políticos y movimientos sociales que tienen una trascendencia histórica. Y eso va a afectar significativamente no solamente la gestión de gobierno, sino nos va a visibilizar la debilidad de esa gestión de gobierno y obviamente, como tú planteaste hace un instante, también la posibilidad, no solo de que la posibilidad de que el actual presidente entre a ser parte del proceso electoral, y obviamente si entra, las dificultades que tendrá son superiores para intentar ganar ese proceso electoral. Bien, pero parece que todas las cartas están echadas ya a este momento con las medidas que tomará el gobierno, que ha dicho que responde a los intereses del Fondo Monetario Internacional y a los tenedores de la deuda aquí en el país. Ha dicho ya el presidente de la República que va a subir los precios de... Pero esta receta del Fondo Monetario Internacional únicamente se refleja en números y en intereses económicos. La realidad social, la realidad política, la realidad de salud, en fin, al Fondo Monetario Internacional no le interesa. Al Fondo Monetario Internacional nos impone medidas que hay que cumplir. Si no, caso contrario, dice, jovencito, usted vino, vaya por el camino que, por donde le digo y no le hacemos el crédito. Hay que bajar la cabeza para conseguir los créditos. Mira, cuando hablamos del Fondo Monetario Internacional, estamos hablando de la institución paradigmática y representativa del capital financiero. Es decir, ahora remitámonos a una experiencia financiera local. Cuando cualesquiera de nosotros va a solicitar un crédito, le ponen un sinnúmero de condiciones, pero esas condiciones están planteadas como para garantizar la recuperación del capital e interés que nos están prestando. Todos hemos ido y cuando no tenemos recursos o cuando no tenemos bienes, ¿qué nos piden? Un garante solvente. Claro. Algo similar pasa cuando vamos a pedir plata en el Fondo Monetario Internacional. Antes hablábamos también del Banco Mundial. Entonces hay una carta de intención. Del Club de Y esa París. carta de intención que no nos dio a conocer el equipo económico del gobierno, sino se filtró desde las estructuras internacionales del Fondo Monetario Internacional,
y nos permiten conocer cuáles son las condiciones que nos pidieron para poder prestarnos el dinero. Claro, tampoco nos han dicho, y no sé si nos dirán en algún momento, en qué van a utilizar ese dinero. Claro. Porque Ujú. lo que nos han puesto es una serie de condiciones que ya las ha ido cumpliendo, el incremento del IVA, el tema de lo laboral, que si bien no pasó en la consulta popular, yo creo que estas personas que están en el gobierno son tan audaces que van a tratar de negociar políticamente a nivel de la Asamblea para que aquello que estuvo planteado en aquellas preguntas no fueron aprobadas por la ciudadanía, van a terminar ejecutándolas. Y por otro lado, lo que ahora nos tiene realmente preocupados es, yo no sé cómo llamarle, si es la eliminación de los subsidios o poner el precio de los combustibles de manera internacional. Sin embargo, cualesquiera de los dos mecanismos lo que hace es afectar la economía de la sociedad. No, no es que los señores surtidores que están organizados se sienten, si no a gusto, pero bueno, aceptando este incremento, pues quienes vamos a terminar pagando este incremento o la eliminación de este subsidio somos todas y todos los ecuatorianos. Ya estamos escuchando voces de los transportistas, taxis, buses, transporte interprovincial, que de una u otra manera ya están solicitando el incremento en el precio de los pasajes. Eso evidentemente afecta absolutamente a toda la economía y además va a generar un ambiente social muy complicado en donde yo no sé cómo vaya a proceder el gobierno. A mí no me preocupa, mi estimado Marco y ciudadanía, no me preocupa sobremanera el hecho de que las organizaciones sociales salgan a protestar porque están en su derecho. Lo que me preocupa es qué tipo de reacción va a tener el gobierno considerando que estamos viviendo una suerte de estado de excepción permanente y en donde obviamente las Fuerzas Armadas y la policía que van a actuar simplemente respondiendo a los planteamientos de lo que hace el gobierno, porque de acuerdo con un viejo principio de las Fuerzas Armadas, no es las Fuerzas Armadas no son deliberativas y obviamente hacen caso a quien está en el gobierno y allí evidentemente puede suceder, no voy a hablar, no voy a usar términos muy fuertes, pero en la convulsión social, en el conflicto social, todo puede suceder y quienes salen afectados en esta convulsión y conflicto no son ellos, no son los grandes empresarios, es la sociedad mayoritaria en su conjunto que cada día va sintiendo mayores dificultades económicas para llevar los bienes necesarios y no llenar los tres platos, llenar Ahora, un platito por día y no más. por otro lado, mi querido Humberto, el gobierno incluso anuncia que va a subir el precio de los combustibles, pero lo que me llama la atención en la manera muy suelta de huesos que habla el ministro de Economía, en el sentido de que el petróleo, de que la gasolina irá incrementando hasta ponerse al tipo internacional en el futuro y de acuerdo al comportamiento mensual. Es decir, que el alza de la gasolina en este momento, hablemos de 25 centavos, de 30 centavos, irá increciendo si es que el mercado internacional así lo dice. Esto va a dificultar y va a traer la multiplicación del abuso incluso dentro de ciertos sectores sobre el alza de la gasolina y sobre el alza del diésel, que no lo va a tocar, por cierto. Esta es una bomba que en algún momento reporta o se descarga o revienta frente a las mayorías populares que tienen que someterse a los precios que pone el sistema, Humberto. Evidentemente, o sea, lo que dice el señor ministro es un planteamiento que tendría lógica dentro de la concepción liberal de mercado. Pero no estamos hablando de cualquier producto, ¿no? No estamos hablando de cualquier bien, estamos hablando de los combustibles que deben ser leídos no como son leídos en cualquier lado del mundo,
de algún país que no es productor de petróleo. Deben ser leídos en términos de esa suerte de ganancia extraordinaria que Ujú. nosotros tenemos por ser los productores del petróleo. Es decir, o sea, la sociedad ecuatoriana, a través de su gobierno, de alguna manera le ha de proteger a su población por ser los propietarios y exportadores de petróleo. Otra cosa totalmente diferente es el hecho de que nosotros no procesemos ese petróleo para obtener los combustibles respectivos. Sin embargo, sí cabe recordarles a los dos últimos gobiernos, incluidos este, por qué razón se dejó de trabajar aquellos proyectos que eran unas excelentes iniciativas destinadas al procesamiento del petróleo para obtener combustible no por debajo de su valor, sino combustible a su valor, ¿no? Y comercializar en el país a su valor y exportar. Y el momento de exportarlo, aquí sí deberíamos hacerlo en función de los precios internacionales. Es que Bien. ventaja tiene el hecho de que nosotros estemos sentados sobre millones de barriles de petróleo y estemos pagando la gasolina, el diésel, el gas con precios internacionales. Sí, es un absurdo realmente, ¿no? Es una percepción alocada. Pero me preocupa a mí una circunstancia, voy a citarles textualmente lo que dice el ministro de Finanzas, que se ha reunido con los transportistas y les ha dicho que la decisión de alzar los combustibles está tomada y que sin embargo quiere hacer mesas de diálogo para ponerse de acuerdo y habla de un subsidio de 150, en fin. Es decir, este diálogo que él propone, estas mesas de diálogo, es solamente comernos cuento, porque como dice, repito textualmente, ministro, la decisión está tomada. No se trata entonces de una política centrada en el diálogo o en las mesas de diálogo. Son reuniones a las que convocan las autoridades, en este caso el ministro, para comunicar y decir, esta decisión ya está tomada, Correcto. así es que ustedes lo único que tienen que hacer es aceptar, porque lo que hemos tomado como decisión, supuestamente, entre comillas, es para el bien del país. Sin embargo, sí quisiera que la ciudadanía regrese a reflexionar sobre el carácter político e ideológico del gobierno. Y allí la importancia, mi estimado Marco y ciudadanía, de que cuando tengamos que elegir, elijamos no en función de los ojos bonitos del candidato, no en función de las gafas carísimas que se ha comprado el candidato en algún lado, no en función de eso, elijamos en función de un proyecto de gobierno con una ideología que esté pensando con seriedad y responsabilidad en el bien, en el bienestar colectivo. Un Estado y un gobierno al servicio del bienestar colectivo. Pregunto si el equipo de ministros que actualmente tiene el gobierno está pensando en el bienestar colectivo o está pensando en el beneficio específico y particular de grupos económicos que siempre se han enriquecido en nombre del bien común, han recuperado recursos, nos han puesto impuestos y esos impuestos, que evidentemente son dinero, yo creo que no han regresado al lugar donde deben regresar, a la mesa de las y los ecuatorianos, para que en lugar de comer un plato de mala calidad, comamos al menos un plato de buena calidad. Ellos están pensando prioritariamente en la relación costo-beneficio o costo-ganancia. ¿Cuánto van a ganar? No el país, sino el grupo económico específico que de una u otra manera puso platita en la campaña electoral. ¿Cuánto van a ganar de este negocio redondo que hace el gobierno con el Fondo Monetario Internacional, de este negocio redondo que hace el gobierno con respecto al incremento de los precios de los combustibles, de este negocio redondo que hizo el gobierno, elevándonos primero 3 puntos y luego 2 puntos a 15 en el IVA, de este negocio redondo que hace el gobierno, solicitándonos que por favor lo del IVA deleguemos o entreguemos para mejorar
las condiciones de seguridad de este país, de este negocio redondo que hace el gobierno sin ofrecerle salud y los medicamentos básicos para la población que más lo necesita, que es la mayoría la que va a hospitales, la que va al IES, de este negocio redondo que hace el gobierno, dejando sin espacio para que la juventud entre a realizar estudios universitarios, de este negocio redondo que indirectamente está haciendo el gobierno al propiciar un incremento exponencial de las y los ecuatorianos que tienen que migrar al exterior, poniendo en riesgo su vida para enviar dinero, para satisfacer sus necesidades, pero gran parte de esa queda en manos del gobierno. Sí, estamos de acuerdo y no sabemos el fin de ese fondo que el gobierno pide para que hay que emprender obras de desarrollo, de ayuda a los sectores populares. Pero aquí viene una circunstancia que preocupa al mundo, que preocupa a nosotros, los ciudadanos ecuatorianos, con más detalle. Se nos habló de una seguridad, de un plan, en fin, la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles, dentro de este plan de seguridad, en fin, podrían ser intimidatorias para calmar las protestas sociales, para calmar el justo reclamo del pueblo. Es decir, siempre nos han puesto los militares en las calles, recuerda tú que era muy habitual toparnos con las Fuerzas Armadas en las calles como una forma de represión. ¿Tú crees que este gobierno se juegue la presidencia de la República, entre comillas, la reelección, con estas prácticas? Mira, yo creo que el hecho de gobernar, o sea, no estaba nada planteado de manera ingenua. El hecho de resolver el tema de la seguridad a través del supuesto Plan Fénix eh, estaba pensado también en términos de sacarles a las Fuerzas Armadas a la ciudad, quitarles o dejar que estén en su espacio habitual para lo que están formadas las Fuerzas Armadas, para lo que están capacitadas y para eso tienen también las armas específicas, es decir, controlar las fronteras de nuestro país, sacarles y meterles en las calles, evidentemente que es una actitud que amedrenta a la ciudadanía, una actitud que genera miedo en la ciudadanía. Mira que es paradójico, ¿no? Porque salen las Fuerzas Armadas supuestamente para apaciguar el miedo que tenemos con respecto de estos grupos no regulares vinculados con el narcotráfico, vinculados con el tráfico de personas, vinculados con las vacunas, etcétera, etcétera, pero también está entrando una suerte de miedo con respecto que, con respecto de poder generar acciones de protesta que son constitucionales, que es un derecho de los ciudadanos, generar acciones de protesta para reclamar por el cumplimiento de proyectos, de programas de política económica, social, cultural, que respondan a las necesidades de los ecuatorianos. Por Bien. tanto, la presencia de las Fuerzas Armadas junto a la policía es una presencia que hasta este momento no creo que ha cumplido adecuadamente el objetivo de reducir la violencia vinculada con organizaciones irregulares. Mira, cada fin de semana estamos siendo testigos y ya casi no nos inmuta el hecho de que han asesinado, porque no han matado, ¿no? No se han muerto, han asesinado a 5 o 6 personas en un lado, que por acá los sicarios le mataron a otra persona, que somos víctimas de las vacunas, etcétera, etcétera. Sí, hay formas explícitas de mostrar la violencia de estas fuerzas irregulares y hay otras formas implícitas que me parece que son las que estamos viviendo en Cuenca. En Ahora, ese escenario, en ese escenario la presencia de las Fuerzas Armadas sin tener una formación adecuada para enfrentar un problema civil interno, sin tener las herramientas para enfrentar un problema civil interno y sin que tengamos los resultados propuestos y esperados en términos de controlar la violencia a la que hice referencia hace un instante,
Entonces, ¿para qué se justifica la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles de la ciudad? Bien, Para dar miedo a quienes quieren protestar, ya, sabiendo que ese es un derecho de la así es. ciudadanía. La falta de programa en el gobierno de políticas públicas, de la improvisación en el manejo del Estado, ha hecho que poco a poco vaya cayendo la popularidad del presidente de la República, entre comillas, popularidad, ¿no? Pero ya se plantean nuevas alternativas. Si es que tomaría las medidas de la gasolina, en fin, va a perder todavía más credibilidad en el pueblo ecuatoriano, ha fracasado el plan Fénix, en fin. Pero se dice que la derecha ecuatoriana está reorganizándose nomás, que en este momento la figura de Novoa no pesa, no es ni chicha ni limonada, pero parece que le están abriendo el campo al señor Cofre, al presidente de la Asamblea Nacional. Es decir, la derecha se recompone. Evidentemente, yo sí he estado reflexionando en estos periodos y he dicho que no, este es el mejor momento que tiene la derecha para construir una propuesta y un liderazgo con hegemonía. Y pensaba, obviamente, que Daniel Noboa era el personaje que iba a generar, o a mostrar, o a posibilitar esta suerte de hegemonía entre las fuerzas económicas de la oligarquía de la costa con la aristocracia de la sierra. Ujú. Sin embargo, la imagen de Noboa está totalmente deteriorada, lo que no quiere decir que la derecha como estructura, no económica, sino política, haya perdido el espacio. Yo creo que este momento lo que ha perdido lo que se ha debilitado es la presencia del presidente Noboa, que obviamente está haciendo las cosas que le interesan tanto a los oligarcas como a los aristócratas, y que obviamente van a tener que sacrificar ese nombre para poner otro nombre. Esa es una de las preocupaciones que tenemos, pero la que me preocupa más, mis estimados radioescuchas, es que al otro lado no logramos construir una propuesta hegemónica y tampoco podamos una propuesta contrahegemónica y que tampoco hemos logrado identificar a uno o dos líderes que participen en el proceso electoral con marcada potencia ideológica y con posibilidades para ganar el proceso electoral. Es claro, lo que tú planteas como hipótesis va resultando bastante posible, porque la derecha está bastante estructurada, más que la izquierda. Mira, los asambleístas de los supuestos movimientos alternativos que no tienen ningún tipo de ideología, pronto se están vinculando y están apoyando al Partido Social Por Cristiano. otro lado, Humberto, para avanzar en la conversión, para terminar, sí, se dice que el 62% del presupuesto de las platas que tienen acá en el país son 10 familias que controlan. Hemos visto dos presidentes seguidos ricos, que como dice la gente, como es rico no ha de robar, pero entonces están presentando, en esta oportunidad han fracasado los ricos en el manejo de la cosa pública. ¿Vendrá un hombre más democrático, entre comillas, como Confred? Repito la pregunta. Yo creo que el tema de la democracia tiene que pasar prioritariamente con una suerte de propuesta ideológica, progreso al tema ideológico, necesariamente tiene que pasar por la construcción de una propuesta ideológica y en el marco de esa propuesta ideológica comunicar a la ciudadanía cuál es el proyecto de gobierno en términos de generar este bienestar social, este bienestar colectivo. Allí entonces nosotros como ciudadanos tenemos que exigirles a los movimientos políticos, a los partidos políticos y a sus líderes que más allá de mostrarnos un candidato, nos muestren una propuesta política sobre la que nosotros vamos a definir. Yo creería, estimados amigos y amigas, que ya no tenemos que creer en aquellos personajes que llegan a la política diciendo que no son políticos. Me parece inadmisible aquello. Así Y es. sin embargo, esos han terminado ganando las elecciones. Y miren el fracaso. El actual presidente es un personaje que estando en la política hasta hace poco
no tenía una propuesta ideológica clara, No tenía porque idea. el grupo de ADN, pero configura con fines electorales y se sirve de dos proyectos políticos estructurados, uno supuestamente vinculado con el centro a la izquierda, Ujú. pero le sirvió simplemente como membrete para poder participar Correcto. en la política. Y ahora pregunto, ya está legalizado ADN. Conocemos cuáles son sus fundamentos filosóficos e ideológicos y cuál es el plan de gobierno. Si el plan de gobierno está ajustado a lo que está haciendo el señor presidente ahora, señoras, señores, amigas y amigos, confiaremos en ese plan de gobierno, por más que el candidato sea un lindo, un guauito, un simpático con los ojos azules. No, Ujú. si no vamos a votar no vamos a votar por la belleza estética de él o la candidata, vamos a votar por su capacidad, por su ética y por su vinculación y respeto a un proyecto político ideológico que no pueden hacer de la noche a la mañana. O sea, en eso yo puedo respetar la posición de Jaime Nebot, con la que yo no comparto, pero ideológicamente es una persona que se ha mantenido durante toda su vida en un proyecto político. Bien, Pero Humberto. no de otras personas que llegan de la tarde, de la noche a la mañana y comienzan a hablar del bien social, que comienzan a hablar de las obras, que comienzan a hablar bonito en el TikTok, en las redes sociales. Eso es populismo. Ya no Correcto. caigamos en eso. Y hemos de volver a conversar, Humberto, en estos días, porque la situación yo lo veo difícil, la veo tensa. Señoras y señores, conversé hoy en la noche con el sociólogo, con el PhD, Humberto Chacón. Muchas gracias. Ya conversaremos en otra oportunidad, Humberto. Ok, muy amable, muy agradecido y buenas noches.